has señalado que en América Latina podríamos entender de que existen 4 tipos de gobiernos. Unos con una revolución ya consolidada, que sería el caso cubano, después procesos de reformas radicales, gobiernos de centro-izquierda y gobiernos abiertamente de derecha. En esto, ¿dónde ubicas a Chile y por qué? Bueno, básicamente Chile entra en la última categoría, ¿no es cierto? Gobiernos de derecha. Primero, Chile ha sido el campeón del neoliberalismo en América Latina. Digamos, campeón en el sentido de hacer del neoliberalismo una doctrina que los sucesivos gobiernos de Chile han defendido, exaltado y promovido y difundido por toda la región. Segundo, porque si tú comparas las experiencias, digamos, de países que sufrieron un proceso de sometimiento a las normas y a la política económica del neoliberalismo, ninguno avanzó tanto como Chile en toda la región. En ningún caso de América Latina encuentras un proceso de privatización y de retirada del Estado de responsabilidades fundamentales como el de Chile. No hay. Digo, en México, por ejemplo, que también tuvo una experiencia neoliberal muy fuerte, tenés todavía algunos enclaves estatales muy fuertes en materia de salud y en materia de educación, que en Chile fueron barridos, lo mismo en Argentina. Entonces, por eso algunas personas, algunos teóricos, hablan de que Chile, más que una economía neoliberal, es una sociedad neoliberal. Yo tengo algunas diferencias con esa interpretación, pero creo que apunta hacia un hecho que es objetivo, que es el lugar en donde se ha producido el desarrollo más logrado, más avanzado de ese experimento económico-político, con los rasgos positivos que algunos ven, digamos, y con todos los costos sociales, ecológicos, medioambientales, etcétera, que ha tenido esa experiencia. Entonces, creo que los sucesivos gobiernos que han seguido a la Unidad Popular, toma el caso del pinochetismo durante 17 años, y luego el tránsito hacia una democracia sin rupturas con el pasado, ¿verdad? O sea, un caso anómalo en la historia comparada de los sistemas políticos es cómo se pasa de una dictadura a un régimen democrático sosteniendo los parámetros fundamentales del viejo orden, parámetros que todavía están en vigor. Es cierto que hubo 3 fórmulas políticas diferentes, la concertación, la alianza conservadora y nueva mayoría, pero en el fondo hay una continuidad ininterrumpida en las grandes orientaciones en materia de política económica. Es más, hasta podría llegar a decirse que en algunos terrenos, ¿no es cierto?, en algunos terrenos se han ido profundizando algunos rasgos que estaban en las etapas anteriores y siempre en esa dirección. Aparte, toma en cuenta la alineación internacional de Chile, digamos, el papel que el gobierno chileno jugó, muy negativo por cierto, en la cumbre de las Américas que se hizo en Mar del Plata, en donde junto con el gobierno mexicano fueron los 2 grandes adalides en favor de la defensa de la postura de los Estados Unidos, que quería forzar el ALCA en todos los países de América Latina. Y eso sumado, digamos, a todas otras experiencias que hablan de, bueno, un alineamiento incondicional con Estados Unidos, de exaltación del TLC con todas las virtudes que supuestamente tiene ese modelo, caracterizan claramente al gobierno de Chile como un gobierno de derecha. Por supuesto que al interior de estos gobiernos, más que gobiernos, yo diría regímenes sociopolíticos, ¿verdad? Los 4 que tú has mencionado, al interior de esos regímenes uno puede establecer algunos matices, ¿no es cierto? Es decir, no es lo mismo Uribe, suponte, que Bachelet dentro, pero el régimen sociopolítico es el mismo. Tratado de libre comercio, neoliberalismo, etcétera, pero bueno, en algún caso Uribe, fosas comunes, falsos positivos, masacre de la oposición, cosa que efectivamente en Chile no ha ocurrido, de manera tal de que me parece a mí que la caracterización es la correcta, haciendo estas distinciones al interior de estos regímenes sociopolíticos de derecha que desgraciadamente encuentra Chile en ese lugar. Nos encantaría que hubiera una movida de Chile, digamos, alejándose de esa posición, porque realmente creo que Chile podría aportar mucho por su historia, por su trayectoria, por lo que fue la experiencia de la Unidad Popular en Chile, que es una asignatura pendiente que todavía no ha sido examinada así en profundidad y tomar las lecciones que deberíamos tomar, no solamente valiosas para Chile de hoy, sino valiosas para otros países de América Latina. Y ahí en ese tránsito que a todos nos gustaría que Chile ocupara en la geopolítica latinoamericana, ¿cuáles crees tú que debieran ser
algunas de las líneas directrices en la política exterior chilena para hacer ese cambio? Bueno, por empezar, un involucramiento mucho más fuerte en la UNASUR por parte de Chile. En segundo lugar, a revisar la decisión que le concedió a los Estados Unidos una base militar ahí en Fuerte Aguayo, al norte de Concón, digamos, para empezar. En tercer lugar, una política más clara de apoyo a los gobiernos de izquierda en América Latina. En cuarto lugar, una política de mayor solidaridad con Cuba, que vaya más allá de lo meramente retórico, reconociendo todo lo mucho que Cuba ha hecho por América Latina, mucho, y por Chile, ¿no es cierto?, desde el exilio, desde toda clase de cosas. Esas son cuestiones concretas que podrían hacerse y que deberían hacerse. Y digo, en quinto lugar, hacer una política de integración mayor con América Latina. Digo, por ejemplo, en este país, si tuviera esa vocación, un canal como Telesur tendría que ser un canal de aire que pudiera verse gratuitamente, darle a los chilenos la posibilidad de entender cuál es su vecindario, porque todo el proyecto de la derecha chilena ha sido aislar a Chile de América Latina. Chile es diferente, Chile no es América Latina. Yo me acuerdo con mucho dolor, porque viví en este país 6 años, y tengo un hijo que es chileno, así que tengo derecho a hablar de esto, con mucho dolor cuando la concertación de alguna manera dice adiós América Latina, goodbye América Latina, ya no somos, y bueno, se fueron y volvieron digamos de qué manera, ¿no es cierto?, con una situación en donde claramente, como dice un estudioso del tema, un modelo que se está derrumbando con un costo social gigantesco que se va a pagar por mucho tiempo, porque esto no es que se paga ahora y ya está, ¿no es cierto? Entonces, creo que esas son cosas que se podrían hacer, pero bueno, requiere mucha fuerza y requiere una izquierda que esté realmente muy clara en lograr esos objetivos, que son objetivos posibles y que no hay ninguna razón para que no se puedan alcanzar. Muy brevemente, para terminar este punto, la perspectiva entre el primer gobierno de Bachelet y este segundo gobierno de ella, en donde, bueno, sabemos, no ha pasado todavía un año de gobierno aún, pero ¿ves algunas diferencias? ¿Hay esperanzas de una perspectiva geopolítica en América Latina? En América Latina, vamos a ver, estamos sometidos a un fuego enemigo terrible en este momento. Hay una decisión muy fuerte de acabar con la revolución bolivariana. El plan es tratar de aplicar una medicina parecida a la que le dieron a Gaddafi en Libia. Acuérdate lo que te estoy diciendo, estoy sumamente preocupado porque los niveles de violencia con los cuales está actuando el imperio en este momento. Fíjate en Ucrania, digamos, la subsecretaria de Estado para Asuntos Euroasiáticos estaba en la Plaza Maidan, repartiendo galletitas y bizcochos y botellitas de agua a los manifestantes que tenían la cruz nazi estampada en sus uniformes, a la misma gente esa que entró a los hachazos rompiendo la puerta de la Casa de Gobierno de Kiev, apoyándolo abiertamente el gobierno de Estados Unidos. Entonces estoy muy preocupado de lo que pueda pasar en América Latina y creo que en ese sentido el gobierno de Michelle Bachelet tendría que tener algunos gestos muy claros, ¿no es cierto?, diciendo de que, bueno, el proceso electoral venezolano fue considerado por Jimmy Carter nada menos como un proceso impecable, transparente, mejor que el proceso electoral norteamericano, y hay que hacer que Estados Unidos saque las manos de Venezuela. Sería bueno de que el gobierno de Bachelet se una a otros gobiernos de la región que también, desde una perspectiva un poco diferente, digamos la centroizquierda de Argentina, Brasil y Uruguay, han manifestado de manera inequívoca su solidaridad con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador y por supuesto con la Revolución Cubana, a la cual tanto le debemos.